Y es obedeciéndole al Señor. Así es que dentro de este marco hemos estado estudiando durante este mes de octubre diferentes temas y hablamos un poquito acerca y se extendió el tema. Realmente cada uno de los temas fue tratado de una manera que todos nosotros los que estamos aprendiendo los fundamentos importantes, esenciales de la vida espiritual y de nuestra relación con Dios, pudimos aprender acerca de esos tres campos de batalla. Y aprendimos que no es que los cristianos y algunas personas caigan en una trampa mortal y mental en algún momento, sino que nunca fueron desatadas. Algunas personas no es que cayeron en una trampa, sino que nunca fueron desatadas en esto. Y así hablamos acerca de esos campos de batalla, la voluntad del ser humano, la mente, su forma de pensar, que es tan importante para determinar si va ganando o va perdiendo la batalla. Hablamos también de la importancia de la oración, de cómo la oración cambia las cosas. Y es que la oración puede cambiar o no cambiar las cosas. Todo radica en la soberanía del Señor, pero aprendimos también que la oración tiene dos aspectos fundamentales. Uno, si es una oración religiosa, una oración de trámite, ah, la cual no será escuchada, la cual no será respondida porque estamos haciendo oraciones de trámite. Y número dos, la parte de las oraciones correctas, las oraciones bien hechas. La importancia de una oración correcta aprendimos a través de cómo la oración puede llegar a tocar el corazón de Dios. Y aprendimos también que no es la oración la que cambia las cosas, es Dios quien en su plan perfecto sobre nuestra vida controla el tiempo y el espacio en su respuesta. Amén. Y vimos también acerca de la batalla de una vida terrenal y una lucha a muerte. En la batalla espiritual nadie es neutral. Aprendimos que eh, cualquier persona, cualquier ser humano nacido de mujer en este mundo no es neutral en la batalla espiritual. Está de un lado o está de otro. Y aprendimos acerca de esta declaración que Jesús hizo también: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Y así aprendimos acerca de esa vida terrenal y esa lucha, que es una lucha a muerte. ¿Por qué razón? Porque, pues obviamente, si no sabemos pelearla y no estamos del lado ganador, vamos a terminar perdiéndola. Nosotros los cristianos no somos justos, hemos sido justificados por la sangre bendita de Jesucristo y nosotros definitivamente estamos del lado ganador. Y la semana pasada, el último jueves, hablamos de esa pregunta de por qué permite Dios, un Dios amoroso, por qué permite Dios la maldad. Y aprendimos que la maldad está incrustada en el alma de cada ser humano, lo que nosotros conocemos como la iniquidad o la maldad. Dios ha permitido que el hombre mantenga su libre albedrío, o sea, Dios no le quitó al hombre su libre albedrío, y eso nos hace responsables absolutamente de nuestras acciones para bien o para mal. Y es en consecuencia a esto, amados hermanos, que el creyente alcanza gradualmente su madurez espiritual, entendiendo que Dios, al que ama, disciplina y corrige al que toma por hijo. La maldad tendrá su fin ante el gran juez y Señor. Amén. Y aprendiendo estos cuatro temas, estamos preparados para dar el puntillazo y dar el toque final dentro de lo que es tener cada uno de los creyentes una buena condición espiritual. Generalmente nosotros nos estamos cuidando en nuestra salud física, porque queremos estar bien para atender a nuestra familia, queremos estar bien para ir a trabajar, queremos estar sanos para ir a estudiar,
Y bueno, y hacemos lo que sea necesario. No solo partimos de una buena alimentación, de cuidarnos de las intemperie, de cuidarnos de las inclemencias del tiempo, como también algunos pues haciendo ejercicios físicos, yendo al gimnasio y preparándonos lo mejor posible para que nuestro cuerpo físico esté bien. Algunos vitaminándonos y tomando algunas vitaminas, multivitaminas, etcétera, etcétera, porque queremos tener una buena condición física. Pero sobre toda la condición física está la condición espiritual de cada uno de los creyentes. Todos los creyentes debemos de tener una buena condición espiritual. ¿Por qué razón? Por los cuatro temas que vimos durante este mes y en el cual sabemos que estamos inmersos no solo en una lucha, en una carrera, como Pablo mismo lo decía y alguno de los maestros nos lo enseñaba, estamos inmersos en una carrera y debemos de correr bien esa carrera, no sabiendo cuándo la terminaremos, pero sabiendo que no solo estamos corriendo bien esa carrera, sino que también daremos buen fruto al terminar esa carrera. Así es que vamos a orar al Señor. Busque conmigo en el libro de Joel, en el capítulo 3 y verso 10. Es la escritura base de nuestra enseñanza de esta noche. Pasos hacia una buena condición espiritual. Señor amante y buen Dios, queremos darte a ti las gracias por tu amor, el cuidado que tienes de nosotros, Señor, porque tú estás aquí, estás con nosotros cada día. Cada segundo de nuestra vida, Señor, el cuidado tuyo es latente sobre nosotros. Esta noche, Padre, una vez más nos reunimos como el cuerpo de Cristo para aprender de tu palabra, para buscar juntos entender tu palabra, Señor, porque al conocerla y al entenderla podemos, Dios mío, obedecerla de una manera más eficaz. Que tu Espíritu Santo, a quien hoy oramos, nos guíe, nos dirija, nos enseñe. Espíritu Santo, sé tú para nosotros una vez más esta noche nuestro tutor espiritual. Enséñanos, guíanos, habla el corazón de cada uno de mis hermanos que están conectados ya en este momento y aquellos que van a conectarse a través de las diferentes plataformas virtuales. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos. Escribe en nuestro corazón tu palabra de tal manera, Señor, que la podamos entender y que en el entendimiento de tu palabra seamos, Señor, como esos hombres y mujeres que no solo oyen la palabra, sino que la hacen. En el nombre bendito de Jesucristo oramos a ti y te pedimos que la presencia tuya, Señor, traiga a nuestro corazón y a nuestra mente esa paz para poder escuchar con atención, esa paz para poder, Señor, grabar en nuestras capacidades mentales, grabar en nuestro corazón esa bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias, 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 Señor. Amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanos, a todos los que ya se han incorporado. Un abrazo fuerte para ustedes en casa. Joel 3:10 dice en la versión Reina Valera 1960, diga el débil, fuerte soy. Y nos gusta, y creo que en alguna otra forma la mayoría de nosotros hemos sido formados en esta declaración. Esta noche yo solo quiero agregar lo que dice la nueva versión internacional, porque aquí en esta versión dice algo un poco más fuerte y que de una u otra forma nos identifica a la mayoría de nosotros. Y la versión internacional, ese capítulo 3 y verso 10 dice, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Estoy leyendo el versículo completo. Que diga el cobarde, soy un valiente. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte, puede ser que algunos de nosotros digamos, yo no soy cobarde. Sí soy débil en algún momento, pero no soy cobarde. Pero la escritura en cuanto a la cobardía habla de alguien que rehúye todo aquello que en algún momento le puede hacer daño sin confrontarlo y no lo confronta. Así es que en el tema de hoy de la buena condición espiritual que nosotros debemos de tener,
Vamos a entender que la batalla espiritual, de la cual ya nos hablaron abundantemente los hermanos, nuestros predicadores anteriores, es como una lucha grecorromana que obliga, esto lo han visto ustedes en los Juegos Olímpicos, que obliga a los competidores a estar constantemente en alerta. No pueden descuidar tus ojos, tus oídos, no pueden descuidar los movimientos que en algún momento hace el enemigo. Y Pablo nos advierte esto cuando dice que tengamos cuidado y que estemos pendientes, atentos a las estratagemas que Satanás en algún momento tiene contra los creyentes y obviamente contra el mundo. Esta lucha entonces, amados hermanos, exige un buen acondicionamiento mental, emocional y físico. De igual manera que en la guerra espiritual se requiere un alto nivel de acondicionamiento espiritual. Efesios 6:10, uno de los pasajes que nos leían la semana pasada, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Donde el creyente encuentra la fuerza, la fortaleza, el vigor, la perfección, no para que seamos perfectos nosotros, porque la Biblia nos manda a ser perfectos en esta carrera que nosotros estamos corriendo, que es la carrera de la victoria. Nosotros corremos la carrera de la victoria. Y asimismo, la palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña que nosotros no nos fortalecemos a través de años y años y años de esa carrera. Es un proceso diario. Fortalecerse es un proceso diario. Y vamos a ver algunos de los pasos. Como usted y yo, amado hermano y hermana, o como usted, amigo y amiga que estará viendo este video y escuchando esta prédica, ¿cómo podemos fortalecernos? Todos queremos ser fuertes. Hablaba de los ejercicios físicos, hablaba de las vitaminas, las multivitaminas, etcétera, etcétera. Buscamos generalmente esa fortaleza espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debe de ser en un proceso diario. No, así como comemos diariamente para que nuestro cuerpo esté nutrido para las actividades del día y para el desgaste que va a sufrir nuestro cuerpo durante el día, asimismo debemos nosotros de fortalecernos en el Señor diariamente y vamos a ir entendiendo cómo es que nosotros hacemos este fortalecimiento, cómo hacemos ese ejercicio espiritual en nuestro caminar diario, en los trajines de la vida, en lo cotidiano de nuestra vida. A veces nos defraudamos a nosotros mismos con demasiada frecuencia y terminamos negando lo que nosotros somos en Dios. Terminamos negando lo que Dios, inclusive en nuestro desánimo, en nuestra frustración, en estas bajonazos, dicen los jóvenes ahora, en estas nuevas palabras, nuevos términos que los jóvenes usan. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y se nos olvida que Dios es un Dios eterno, perfecto, y que todo lo que Él hace es eterno, es perfecto, es permanente, es sobrio, es firme, no va a variar. Algunos cristianos, inclusive, amados hermanos, llegan a argumentar que lo que la Biblia dice no es posible alcanzarlo. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer, pero en la mayoría de los casos, algunos cristianos, algunos creyentes, creen que no es posible alcanzarlo. Y con esto solo están en una actitud de contradicción con la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos ese acondicionamiento espiritual entonces? Número uno, voy a empezar a dar dos cosas importantes, diría yo, en este momento. Número uno, hablar con Dios y escucharlo. Leíamos hace un momento en Efesios 6, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto, el primer paso para fortalecernos en el Señor con un Dios vivo, porque dice la palabra que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Por eso cuando él hablaba con sus siervos, generalmente hacía el recordatorio, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y hablaba y habla y sigue hablando respecto a esto, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, aunque Él resucitará a los muertos. La oración en sí pudiera no fortalecernos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado
Y muchas de nuestras oraciones no son respondidas o no tienen un efecto que nosotros, ese efecto que nosotros esperamos en nuestra oración. Y tal vez uno de los aspectos importantes, mis amados hermanos, en esto es poder entender que la oración eh, pudiera no fortalecer lo que decimos, lo que hablamos, lo que expresamos en la oración, pudiera no fortalecernos. Pero hablar con Dios sí lo hace. De tal manera que cuando nosotros reflexionamos en esto, nos damos cuenta que lo importante, y esto puede que a algunos les suene contradictorio, pero esta es una verdad absolutamente bíblica, espiritual, bíblica, teológica, si usted quiere también verlo desde ese ángulo, amado hermano y hermana. Si la oración puede que no nos fortalezca por lo que nosotros decimos, porque estamos hablando de nuestras propias cosas, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios afanes, pero saber que estamos hablando con Dios, eso sí nos va a fortalecer. Porque en el momento que usted habla con alguien, usted está esperando, su confianza es que está hablando con una persona versada en ese tema. Está hablando con un especialista. Está hablando usted con una persona que conoce profundamente el tema del cual usted le está hablando. Entonces, más allá de lo que usted dice, su confianza en ese momento o su descanso en ese momento radica en la persona con la que usted está hablando. Como el ejemplo típico de un médico. Cuando usted va con el médico, usted le habla de los síntomas, de lo que usted siente en su cuerpo, pero la confianza suya no está en lo que usted le está diciendo de los síntomas que siente. Su confianza está en que ese médico es un especialista y seguramente el médico le va a dar la respuesta correcta. Entonces, tal vez como un ejemplo, nosotros relacionamos nuestra relación con la persona es lo que más debemos de valorar. Al relacionarnos con las personas, lo que más debemos de valorar es nuestra relación con esa persona, más allá de lo que nosotros hablemos con esa persona. La oración, amados hermanos, que es ese primer paso del acondicionamiento espiritual, hablar con Dios y escuchar a Dios, que una de las deficiencias tal vez dentro del cristianismo, mis amados hermanos, es que hablamos con Dios y hablamos mucho. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos los que estamos reunidos aquí, los que están viendo y verán este video y escucharán este mensaje, hablamos con Dios, oramos diariamente con Dios. Pero tal vez una de las deficiencias es que no escuchamos a Dios. Y parte de fortalecernos en el Señor no es solo hablarle nosotros a Dios, sino es aprender a escuchar a Dios. Tomar el tiempo para escuchar a Dios. Estar atentos a lo que Dios nos dice. Amén. Filipenses 4:6, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Número 1, oración. Número 2, ruego. Y número 3, con acción de gracias. Ahora, yo creo que el apóstol Pablo incluye la parte inspirada por el Espíritu Santo, incluye la parte del ruego por una razón. Y es que si tú ruegas es porque realmente la oración que estás haciendo, lo que estás pidiendo es muy importante. Puede ser que nosotros hacemos oraciones, pero son oraciones que en algún momento el resultado de la oración, y esto creo que todos vamos a identificarnos con esto en alguna de las etapas de nuestra vida de cristianos, en algún momento lo que estamos pidiendo no es tan importante. Porque no estamos rogando por eso, solo oramos, pero no rogamos por eso. Y eso evidencia que no es importante. Eso evidencia que para nosotros, si nos lo dan, bueno, y si no nos lo dan, pues igual, nosotros veremos cómo seguimos adelante. Pero fíjese que Pablo dice, no estén afanosos. Sin embargo, hay preocupaciones, sin embargo, hay necesidades, sin embargo, hay cosas que en algún momento son urgentes en nuestra vida.
Pero cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, Pablo, creo, está refiriéndose a, en el momento que vienes ante el Señor, sabes que Él tiene lo que tú le vas a pedir, todo, cualquier cosa que podamos pedir, todo Él lo tiene, tiene el poder, tiene la autoridad, tiene los recursos celestiales, las riquezas celestiales y las riquezas espirituales, Él las tiene. Y también la voluntad de Él es buena y agradable para nosotros. Por lo tanto, Pablo dice, por nada estéis afanosos. En el momento que vengamos a orar, sabemos que venimos a orar a aquel que es todopoderoso y aquel que su voluntad está inclinada para sus hijos en función a la bondad, en función a ese bienestar, a las bienaventuranzas que están bien expresadas en Mateo 5, y luego dice que cuando nos levantemos de ahí, nos levantemos con acción de gracias. ¿Por qué razón? Porque si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto debe ser una convicción en el corazón nuestro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y verso 1, Jesús, hablando acerca de algunas de las necesidades de orar, dice allí, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Fíjese que orar para el creyente es una necesidad. Debe ser una necesidad. Así como si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene necesidad del aire? Definitivamente que sí. Usted tiene, cuando tiene apetito o tiene hambre, como decimos nosotros en nuestro país, usted tiene la necesidad de comer algo porque tiene hambre. Si tiene sed, usted tiene la necesidad de beber algún líquido. Y Jesús, fíjese que menciona la oración, porque esto es lo que nos fortalece. Estamos hablando de ese acondicionamiento espiritual que todo creyente debe tener en su caminar en esta tierra. Y Jesús en esta parábola habla acerca de la necesidad de orar, del hambre, de la sed, de ese bienestar, porque la oración va a producir en nosotros bienestar. Por eso él termina diciendo esa parte, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué no desmayo? Porque estoy fortalecido. Cuando usted está cansado, usted quiere descansar, quiere dormir, porque su cuerpo ya está debilitado. Pero la oración trae vigor a nuestro cuerpo. Número dos, y voy al punto número dos, hablar con Dios y escuchar a Dios. Recuérdense que esto es una relación de doble vía. Hablar con Dios y escuchar a Dios. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a dedicar un tiempo para escuchar. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos estado en algún diálogo con alguna persona y esta persona de pronto está hablando, ella habla a la persona y habla y habla. Llega un momento en que usted le dice, ¿me puedes escuchar? ¿Me dejas hablar ahora a mí? Pues Dios no nos va a decir eso, ¿no? Dios no nos va a decir, me vas a dejar hablar ahora a mí, sino que hay una intención, hay una necesidad en nosotros de poder escucharlo a Él. Número dos, meditar en la palabra del Señor. Y esto parece una palabra sumamente conocida y parece una palabra, un término muy ah, usado, muy gastado dentro del cristianismo, meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué razón meditar es algo tan importante? Porque es cuando nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, estamos profundizando en la palabra. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con lo que Él me está diciendo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo yo de una manera que agrade también a Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a aplicar esta palabra a mi vida de tal manera que no solo traiga un beneficio a mi vida, sino que traiga un beneficio a otras personas también, a aquellos que me rodean, empezando desde mi familia? Y vuelvo otra vez al principio que mencionaba en ese requisito, digamos, preliminar que les hablé. Solo leer la Biblia puede no fortalecer. Puede ser que solo leer la Biblia, y creo que todos lo hemos experimentado, leo la Biblia, podríamos agarrar el famosísimo Salmos 23 o el Salmo 91
y decirle, cuando usted lee el Salmo 23 se fortalece, unas veces sí, otras veces no, depende cuál sea su estado emocional. Y su estado emocional va a depender mucho de su acondicionamiento espiritual. Solo leer la Biblia pudiera no fortalecerlo, pero meditar en lo que dice seguramente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque meditar es pensar en lo que está leyendo, estar atento a lo que está leyendo o a lo que está escuchando en la prédica, estar atento y leer con detenimiento sobre algo. Esto es meditar, pensar con atención, escuchar detenidamente sobre algo. Leer la Biblia, amados hermanos, es fácil. Y creer que hemos cumplido con Dios al leer la Biblia. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos leído la Biblia por un requisito, por una disciplina, porque queremos encontrar algo que nos dé dirección para ese día? Y algunas veces leemos la Biblia y creemos que ya cumplimos con Dios por leer la Biblia. Ya hemos cumplido con Él porque estamos leyendo su palabra. Pero aquí vienen las preguntas de las cuales hemos escuchado tanto este mes de octubre. ¿La entendimos? ¿Entendemos lo que estamos leyendo? ¿Qué aprendimos de lo que leímos? ¿Y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Otra pregunta. ¿La recibí para mí o leo la Biblia para aplicárselo a otras personas? Leo la Biblia para aplicármelo a mí, la recibo para mí, es conmigo con quien Dios está hablando en ese momento, es para mí lo que Dios está diciendo en ese momento. Y finalmente, creo lo que estoy leyendo, porque si creo lo que estoy leyendo, es parte del acondicionamiento espiritual, no solo es hablar con Dios y escucharlo, sino que meditar en la palabra de Dios para entenderla, aprender cómo la aplico a mi vida. La recibo para mí. Amados hermanos, cuando leamos la Biblia en función a nosotros. La leemos para que Dios me hable a mí, no para que Dios me dé instrucciones de qué irle a decir a otras personas, a diferencia, obviamente, de los que predicamos la palabra del Señor. Y ahí quiero referirme al famoso pasaje de Josué 1:8. En el libro de Josué, ese libro tan famoso de la conquista de la tierra prometida, de la posesión de las tierras, de la derrota de a todos aquellos 31 reyes, tenemos que leer esa parte importante de Josué 1:8, en donde Josué habla acerca recibe Josué de Dios esa instrucción. Nunca se apartará de tu boca. Fíjese bien que no dice de la mente, dice de tu boca. Los creyentes debemos de hablar diariamente con la palabra del Señor. Tal vez quiero ponerlo en dos azafates. Los creyentes debemos de hablar con la palabra de Dios diariamente. Debe ser parte de nuestro lenguaje de fe. Y los creyentes debemos de hablar de la palabra de Dios también a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia lo dice en este pasaje: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es solo cuando voy a la iglesia, es todos los días, mañana, tarde y noche. Dice meditaré. Usted va en su vehículo, usted va escuchando posiblemente alabanzas, posiblemente va escuchando algunas enseñanzas de la palabra del Señor, o tal vez esté escuchando otras cosas. Pero bajo cualquier circunstancia, por la gente que ve, por los vehículos que ve, por los lugares por donde pasa, posiblemente ve accidentes en el camino, posiblemente usted está en un congestionamiento vehicular, medite en la palabra del Señor. Es la mejor vitamina, diría yo, o la mejor medicina. Si a usted ya le entró el afán, ya le entró la ansiedad en medio del tráfico, la mejor medicina es meditar en la palabra del Señor.
El Salmo 119, 115, el salmista también habla acerca de ese meditar en la palabra. Salmo 119, 115 dice el Señor, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. No es voy a considerar para ver, para decidir si sigo tus caminos. No, con la palabra considerar que aparece allí es me doy cuenta de lo importante que son tus caminos. Y continúa diciendo el salmista, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Esto habla acerca de la memorización de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Acostumbrémonos también a memorizar algunos pasajes de la palabra del Señor, porque nos van a servir en algún momento, aunque sabemos que en medio del alimento que nosotros recibimos en la lectura, en la meditación, en el aprendizaje de la palabra del Señor, no la podemos memorizar toda. Y estamos total y absolutamente convencidos que cuando necesitamos cierta palabra del Señor por las circunstancias que vivimos, el Espíritu Santo va a sacarla a luz. Amén. Muy bien, entonces ya hablo con Dios, escucho a Dios, medito en la palabra de Dios. Y aquí viene una parte que se ha tergiversado por la forma en la cual se está manejando la sociedad en general. Número 3, tener comunión con los hermanos en la fe. Fíjese que no es ir a la iglesia, es tener comunión con los hermanos en la fe. La comunión implica tres cosas: hablarles, escucharles y solidarizarse con ellos. Tengo comunión con ellos. Todos hemos ido a la iglesia, todos vamos a la iglesia, hemos cantado, hemos estrechado las manos a algunos hermanos, hemos dado un abrazo a algunos otros hermanos, hemos extendido alguna sonrisa a algunos de los hermanos, o a la mayoría de hermanos. Algunos hermanos de ustedes son bastante sonrientes, pero nunca, nunca hemos fortalecido a algunos hermanos. Cantamos, oramos, recibimos, damos, pero algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, nunca hemos fortalecido a un hermano. Y esto es parte de la comunión. Identificarnos con ellos en sus necesidades, en su situación que están viviendo, en sus momentos, en las travesías que están teniendo, e identificarnos con ellos. La idea de tener comunión con los hermanos, esto lo hacemos nosotros los domingos, los días, no domingos, los días que tenemos reuniones. La idea de tener comunión, amados hermanos, no es solo celebrar esa reunión, sino que es para promover la relación con aquellos hermanos con quienes nosotros tenemos más cosas en común. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros hermanos en la fe. Tenemos cuatro cosas fundamentales en común, y no solo son fundamentales, son esenciales. Y no solo son esenciales, sino son eternas. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, y en esto una misma comunión. O sea que hay cuatro cosas que a nosotros como creyentes nos unen, pero intrínsecamente nos unen de una manera extraordinaria. Y al mismo tiempo, y de la misma forma que he mencionado los aspectos de si orar me está fortaleciendo o es el Señor el que me fortalece, si la oración me fortalece o es el Señor que me fortalece, tal vez la iglesia, amados hermanos, en sí, la iglesia en sí, el lugar, el nombre, el acomodamiento de cosas, tal vez no me está fortaleciendo la iglesia en sí. Pero tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe, eso sí nos va a fortalecer. Eso sí lo va a hacer. Y tal vez aquí quiero hablar de la importancia de las congregaciones pequeñas o medianas, porque nos da la oportunidad, tal vez tenemos el hándicap a nuestro favor, que nos da la oportunidad de conocer a la mayoría, si no a todos los hermanos con los que nos congregamos juntos. Y esto
cientos y cientos y cientos de iglesias con esas características, hermanos, y es allí donde nosotros tenemos esa oportunidad. En las iglesias masivas, aquellas iglesias impresionantes de miles, de miles, de miles, es muy difícil hacer esto porque hay un programa, perdón, muy estructurado y tenemos que cuidar estos aspectos. Así es que démosle gracias al Señor si el Señor nos permite estar en una iglesia donde nosotros podemos tener esa comunión con los hermanos, porque es algo absolutamente bíblico, es un mandato del Señor y es algo que, amados hermanos y hermanas, nos va a fortalecer mucho. Hebreos en el capítulo 3, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 3 y verso 13, él escribe lo siguiente. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Ve? Comunión, relación, comunicación con nuestros hermanos. Informémonos, estemos pendientes de los hermanos, preguntemos por los hermanos cómo están. Llamemos, hagamos una llamada a los hermanos para fortalecerlos, sabiendo que en algún momento tal vez están pasando por una crisis, pero tal vez tienen un problema que no logran resolver. Una llamada suya, una oración suya, los va a fortalecer mucho. Y el escritor dice antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense bien que la falta de relación, la falta de comunicación, la falta de comunión puede en algún momento llevar a un cristiano, a un hermano en la fe, a una hermana en la fe, puede llevarla al engaño del pecado. Porque esta persona, este hermano, esta hermana, como no hay una comunicación, o puede ser comunicación en doble vía, de uno de uno para el otro, entonces puede caer en el engaño de la suposición, puede caer en el engaño de la sospecha, y entonces empieza a tomar decisiones en base al engaño que su mente cayó. Muy bien. Y aquí viene una de las partes esenciales en todo hombre y mujer nacido de nuevo. Orar en el Espíritu. Fíjese que orar en el Espíritu, nosotros tenemos que cuidar este aspecto, no solo nuestra oración normal, no solo aquellas cosas de las que estamos conscientes que estamos pidiendo, o aquellas cosas por las cuales vamos de rodillas a orar al Señor, sino aquellas cosas en donde el Espíritu nos toma allí en ese lugar de oración, o el Espíritu nos empuja al lugar de oración, o el Espíritu nos atrae y nos seduce para llevarnos al lugar de oración, como el mismo profeta lo expresaba cuando él dice, te llevé al desierto, te seduje y te llevé al desierto porque era más fuerte que tú. A veces el Espíritu Santo nos atrae a un desierto, a la soledad de nuestra situación que estamos viviendo, para que nosotros aprendamos, desarrollemos, nos formemos y nos deleitemos en orar en el Espíritu. Quiero leer un pasaje que está en la epístola a Judas, en sus versos 19 y 20, tiene solo un capítulo, la epístola de Judas, y cuando él habla de orar en el Espíritu, habla de una forma de proteger a la iglesia también. Porque cuando oramos en el Espíritu y la iglesia como un todo, como un cuerpo, ora en el Espíritu y empieza a ejercitar, orar en el Espíritu, esa iglesia está generando, está creando una protección a través del mismo Espíritu del Señor sobre la misma iglesia. Y Judas en esos versos, esa carta en los versos 19 y 20 dice, estos son los que causan divisiones, porque dentro de la iglesia Judas vivió esas experiencias y todos los demás apóstoles, discípulos, y nosotros vivimos esas experiencias en la actualidad en las diferentes iglesias. Hay personas dentro de las iglesias que causan divisiones. El chisme, la murmuración, la difamación, la rebelión, la búsqueda de ocupar posiciones dentro de la iglesia lleva a algunas personas a la división, ya a la rebelión, y empiezan a provocar una división dentro de la iglesia.
Pero fíjese bien cómo lo define el apóstol o este tremendo, pues, una carta pequeña pero muy reveladora. Dice, los sensuales que no tienen el espíritu. O sea, ¿qué es una persona sensual? Una persona que es dirigida, movida y vive sus experiencias a través de la carne, a través de los sentidos. O sea, lo que siente, lo que ve, lo que le emociona, lo que le provoca sentimientos, lo que le provoca ese torrente de emociones, y no vive, no oye al espíritu, no escucha al espíritu, y entonces vive en función a eso: el enojo, la ira, la cólera, la venganza, el deseo, los resentimientos. Esto es lo que estaba provocando y provocó en la iglesia antigua, o la iglesia primaria o primitiva, como nos gusta decir a los que predicamos, que son sensuales, se mueven por sus sentimientos. No es, ¿por qué? Porque no están orando y no están buscando ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero mire cómo lo define el escritor. Pero vosotros, amados, vosotros, usted y yo, nosotros, dice, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea que eso debe ser una práctica en nosotros. La palabra posiblemente suena muy carnal, muy terrenal, muy gramatical, diría yo, pero orando en el Espíritu Santo. Nosotros, que no somos sensuales, no somos carnales, no tomamos decisiones en base a lo que nuestras emociones nos están diciendo. Estamos definiendo nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestro caminar por lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que hagamos. Orar en el Espíritu Santo, amados hermanos, edifica y fortalece el ser interior. No hagamos oraciones presurosas, a menos que las circunstancias no nos lo permitan, hacerlas un poco más conscientes. Amados hermanos, hagamos oraciones conscientes, dediquemos tiempo a la oración. Y cuando digo dediquemos tiempo a la oración, es a lo que usted dice y a lo que usted va a escuchar de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos va a decir. Nosotros somos fortalecidos también cuando adoramos. Nuestra oración debe de incluir adoración a Dios. ¿Cómo empezamos la oración? Dándole gracias. Generalmente empezamos dándole gracias al Señor por ese momento, el privilegio que nos está dando de acercarnos a Él. Luego adoramos su nombre, cantamos, decimos todo lo maravilloso que Dios es para nosotros. Si usted no tiene un lenguaje muy florido, muy amplio para hablar con Dios, agarre un salmo. Busque en el libro de los salmos y busque esos salmos que declaran la gloria del Señor y que son una forma maravillosa de poder adorar al Señor. Ahora, ¿por qué adoramos? Adoramos por amor, adoramos porque amamos. La verdadera adoración es venir ante el trono de Dios con una conciencia limpia y postrarnos ante Él. Este es el verdadero contacto con Dios. Adorarle, reconocerlo, venir con una conciencia limpia. Ahora, usted dirá, pero es que vengo con pecados, pero está bien, hay pecados que tenemos que confesarle al Señor, pero esa conciencia limpia es reconocer que nosotros sin Él no somos nada. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Que nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo. Que nosotros éramos lo débil del mundo. Esto es tener una conciencia limpia y reconocer que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y el barro no le va a decir al alfarero qué hace. Y esto es venir con una conciencia limpia delante del Señor. Es una de las formas de venir con una conciencia limpia y buscar ese verdadero contacto con Dios. Si yo le digo a usted, si yo llamo a alguno de ustedes para saludarlos, saber cómo están, yo tuve un contacto con ustedes, pero no tuve un verdadero contacto. ¿Por qué razón? Porque solo les estoy haciendo una llamada. Porque les estoy haciendo una llamada. No estoy teniendo un contacto personal, cara a cara, en ese momento. ¿Por qué necesitamos ser fuertes entonces, amados hermanos? ¿Por qué necesitamos esa fortaleza? Porque la fuerza es una parte esencial en nuestra relación con Dios. Nosotros no llegamos siempre a Dios débiles, algunas veces sí,
pero no siempre nosotros llegamos débiles al Señor. Los tiempos de oración que busquemos deben de ser tiempos, amados hermanos, en donde nosotros tengamos vigor, fuerza, para tomar ese tiempo de comunión con el Señor. Y tal vez un ejemplo práctico, si usted tiene una reunión con alguna persona o una familiar o un hermano en la fe y se van a sentar a tomar un desayuno y usted está enfermo, ¿cómo va a ser esa comunicación en ese momento? Va a ser una comunicación deficiente porque usted está enfermo, usted se siente mal, usted físicamente no se siente bien. Entonces, esa reunión, aunque tenga alimentos delante de su mesa, con este hermano, con este amigo, con esta persona, no va a ser un tiempo de comunión honesto, sincero, abierto, porque usted físicamente está mal. Es solo un ejemplo para que nosotros no busquemos, claro, en algún momento estamos enfermos y debemos de hablar con Dios, por amor, por esa adoración que nosotros tenemos a Él. Pero generalmente en nuestra vida cotidiana, amados hermanos y hermanas, debemos de buscar al Señor en nuestros mejores tiempos del día para poder hablar con Él, no cuando estamos muy cansados, no cuando ya no tenemos ganas de hacer nada, no cuando ya hemos visto 2 horas, 3 horas, 4 horas de computadora y entonces hablo 5 o 10 minutos con Él. Ese no es el tiempo que Dios espera de nosotros. Y eso no nos va a hacer a nosotros fuertes porque venimos contaminados entre el espíritu y la carne, venimos contaminados de lo que Dios está haciendo con nosotros y quiere hacer. Ser fuertes es amar a Dios, ser fuertes es conocer a Dios, ser fuertes es hablar con Dios constantemente, ser fuertes es oír a Dios, ser fuertes es adorar confiadamente a Dios. Por lo tanto, ser fuertes nos permite a nosotros estar firmes en la victoria que Dios nos da. Esto es nuestra fortaleza. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, pero entonces, ¿en qué momento encontramos nosotros quietud? El Salmo 46 y versículo 10. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, saben que en mi estilo personal, pues la versión Reina Valera es la que generalmente utilizo. Y en el Salmo 46 y verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estos son esos tiempos de reposo en la batalla, dentro de la batalla, durante la batalla o para la batalla o post batalla, después de la batalla. Es cierto, amados hermanos, que la batalla es constante. No reconocerlo es vivir al borde de la derrota. Si nosotros no reconocemos que la batalla es diaria, semanal, mensual, como usted lo quiera clasificar, no reconocer que estamos en medio de una batalla es vivir al borde de la derrota. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Por eso nos enseñaban, y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña en ese capítulo 6 de Efesios, vestidos con toda la armadura de Dios. Y el término, como nos lo enseñaban, en el griego original, significa ponerse de una vez y para siempre. Vestidos con toda la armadura, pónganse la armadura de Dios de una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos en una derrota o al borde de una derrota espiritualmente, porque no estamos preparados para la batalla. No esperamos el golpe. Algunas veces usted ha recibido alguna mala noticia, una persona recibe una mala noticia inesperada. Y una de las frases que a veces se usa es, no esperaba ese golpe, no esperaba esa situación, me agarró de sorpresa, me agarró desprevenido, me agarró desprevenida, me agarró fuera de base, tal vez una de las formas coloquiales de decir me agarró fuera de base. Eso significa pues que quedó mal parado en esa situación. La palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos amonesta a nosotros, amados hermanos y hermanas, a vivir constantemente en alerta.
Para eso necesitamos esa quietud de la presencia del Señor. María, la hermana de Lázaro, encontró esa quietud a los pies del Señor. Marta la encontró posteriormente, su hermana seguramente tenía también esos momentos, pero entendemos y vemos a esta mujer a los pies del Señor. Allí es donde nosotros encontramos la quietud. Posiblemente usted está en una batalla ahora mismo, posiblemente usted está en una lucha ahora mismo, posiblemente está pasando por una crisis en su vida familiar, en su vida personal, posiblemente en su vida laboral, usted está pasando alguna crisis, en su vida profesional. El Señor esta noche está hablando a su corazón y le está diciendo, quédate quieto. Pero quedarme quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor, a los pies del Señor. Porque entonces, estar quieto en su presencia nos permite conocer que Él es Dios sobre todas las cosas visibles e invisibles. Él es el Dios del espacio, Él es el Dios del tiempo. Como creyentes necesitamos saber que no hay un minuto de nuestra vida en el que la batalla quede en pausa. Debemos caminar cada día completamente seguros, amados hermanos, capaces de enfrentar cualquier crisis. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Debemos caminar cada día completamente seguros, porque nos hemos ejercitado espiritualmente, porque nos ejercitamos en la oración, nos ejercitamos en tener nuestros oídos abiertos para escuchar a Dios, nos ejercitamos leyendo y meditando en la palabra, nos ejercitamos teniendo comunión con los hermanos y pidiéndole ayuda a los hermanos cuando nosotros estamos en alguna situación adversa. Así es que, seguros, capaces de enfrentar cada crisis que se pueda presentar en nuestra vida o un ataque del enemigo cuando éste se presente. No todas las crisis vienen del diablo, algunos, por eso la defino, crisis en nuestra vida o ataques del enemigo a nuestra vida. Descansamos entonces en nuestra fuerza dependiendo de Dios. El reposo de fe, quiero aclarar esta parte tan importante en el caminar del creyente. El reposo de la fe no significa inactividad espiritual y que nada va a pasar. Cuando el Señor dice estad quieto, no está diciendo que nos quedemos dormidos, que hibernemos. No, está diciendo, estad quietos y conoced. ¿Cómo conozco que Él es Dios? En su presencia, en oración, en meditación de su palabra, escuchando su palabra, estando atento a su palabra, escribiendo su palabra, reconociendo que sin Él nada es posible. Y más adelante en este pasaje, fíjate bien, hay un pasaje allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, no voy a entrar en los detalles del pasaje, pero fíjese que este mismo pasaje que dice están quietos, fíjese que ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, el Señor dice algo. Cuando estamos quietos en su presencia, algunas veces es en medio de la guerra, algunas veces es porque viene una guerra, y algunas veces es, mira cómo lo refiere aquí el escritor del libro de Crónicas. No es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, no está diciendo que no hay guerra, que no hay conflicto, pero dice él, estad quietos, vengan a recibir instrucciones de cómo enfrentar esta guerra para que ustedes puedan entender. Fíjese bien, no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sí? Entonces uno dice, no es mía la guerra, entonces no hago nada. No es mía la guerra, yo no tengo que hacer nada. Cierro los ojos, camino, me quedo esperando. No, yo levanto mis manos porque la guerra no es mía, la guerra es de Dios. Pero fíjese que en ese libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, está la clave para que usted y yo podamos entender mucho mejor lo que esta noche estamos aprendiendo juntos. Más adelante, Dios les dice, mañana descenderéis contra ellos. O sea que usted y yo o estamos en guerra o vamos a ir a tener que ir a una guerra y el Señor dice, recuérdense que la guerra no es de ustedes van a tener que pelear porque la guerra es mía. Cuando ustedes entren a la guerra,
yo les voy a dar, yo no voy a pelear por ustedes van a pelear en oración, en ayuno, ustedes van a pelear en una dependencia completa de mis preceptos, mis estatutos, pero cuando ustedes desciendan a la batalla, yo voy a darles la victoria. Amén. Dios nos da el poder y nos da la autoridad, pero nosotros tenemos que combatir, amados hermanos. Amén. Me gusta mucho cómo Pablo, allá en 2 Corintios, en ese capítulo 2 y versículos 9 al 11, Pablo habla al respecto. Yo voy a leer un poquito salteada la escritura, pero Pablo en esa carta, segunda carta de Corintios, en el capítulo 2 y verso 9 al 11, Pablo dice lo siguiente: porque también para este fin os escribí. ¿Para qué? Para instruirnos. La palabra del Señor, amados hermanos, es una instrucción para nosotros. Así como fue en la antigüedad, así como los profetas profetizaron y hablaron, así como Cristo vino a hablarnos a nosotros a través de esos 4 evangelios que conocemos, así como el Espíritu Santo nos habla ahora. Pablo dice, también para este fin os escribí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué no ignoro sus maquinaciones? Porque sé cómo es el diablo. No, hermano, no es que, yo sé cómo es el diablo. No, es porque usted y yo conocemos la palabra del Señor y sabemos cómo usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. O sea, no ignoramos las maquinaciones porque sabemos cómo es el diablo. No, ni usted ni yo sabemos por dónde va a venir él. Lo que sí sabemos es que estamos revestidos con toda la armadura de Dios y que tenemos las armas de nuestra milicia, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la verdad de su palabra y un testimonio de vida irreprochable. Y entonces, con esas 5 armas, nosotros podemos pelear las batallas con la confianza que el golpe final lo va a dar el Señor. Así como nosotros decimos, la última palabra la tiene Dios, y efectivamente así es, también el último golpe en la batalla es el Señor el que lo va a hacer. ¿Puede Dios entonces hacerse cargo de todo? Si nosotros realmente creemos que el Espíritu Santo puede hablar al corazón de la gente y que el Espíritu Santo tiene un nivel de influencia más alto y más fuerte que el nuestro, entonces no deberíamos de llevar todas nuestras preocupaciones y problemas al Señor. El Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón. ¿Por dónde está pasando usted? ¿En qué vereda está? ¿Está pasando por valles donde hay fuentes, donde hay palmeras, donde hay manantiales de agua? ¿Está usted pasando por desiertos donde no encuentra nada más, no ve nada más que frío, calor y frío? En las intensas madrugadas de los desiertos, ¿por dónde está pasando usted? Cualquiera que sea su situación espiritual, geográfica, espiritual, por llamarlo de esta manera, hable con Dios y sobre todo, ore en el Espíritu. El Espíritu Santo, Dios mismo, puede hacerse cargo de todo, absolutamente todo aquello que usted está necesitando, todo aquello que usted está clamando delante del Señor. Y termino con esto, termino con algunas reflexiones sobre lo que hemos hablado. Debemos orar antes de actuar. Ore antes de actuar. Debemos dar gracias a Dios y en la primera oportunidad actuamos. Pero hemos sido primero con Dios. Ayer recibía la llamada de un hermano en la fe, en la noche, y este hermano tiene que tomar una decisión fuerte, importante en su vida profesional, pero una decisión que en algún momento a él le puede marcar una
una bendición económica y material a su vida. Y me llamó, me pidió la autorización para poder llamarme y me llamó y él podía tomar la decisión solito porque es una persona con un conocimiento profesional muy amplio en su área y él podía tomar la decisión. Sin embargo, me llamó y me dijo, necesito escuchar de Dios y no tomar yo la decisión por mi capacidad, por mi intelecto, por mi conocimiento y por mi experiencia. Este hermano está buscando escuchar a Dios, está buscando escuchar la voz del Espíritu Santo a través de un hombre, de un siervo de Dios, a través de un ministro de Dios, sí, pero es como Dios habla. Una de las grandes piedras de tropiezo para algunos cristianos es la autosuficiencia. Cuando no creo que necesito preguntarle a un siervo de Dios eh, sobre lo que voy a hacer. Esta es una de las piedras de tropiezo que ha hecho rodar a algunos cuesta abajo. Número 2, debemos resistir al enemigo. Aprenda a resistir al enemigo. Hoy ministrábamos a una pareja joven en uno de los edificios aquí en la zona 11, y este edificio fue construido donde hace algunos años hubo una funeraria, un terreno bastante amplio con jardines y todo, y ahí fue construido el edificio. Y están teniendo problemas del inframundo. ¿Sí? Les encienden los chorros y le pasa a varios inquilinos del edificio. Oye, este es interesante porque le pasa a varios. Ellos nos dijeron, es que le pasa a varios. Les encienden la televisión, les encienden los chorros y se dirá, no, hombre, eso es ciencia ficción. No, si usted cree que eso es ciencia ficción, es porque usted jamás ha tenido un encuentro con demonios y usted no conoce entonces la guerra espiritual. Estuvimos con ellos, les enseñamos, una pareja joven, les hemos enseñado y hemos tenido la oportunidad de evangelizarlos, hemos tenido la oportunidad de hablarles del Señor y enseñarles cómo ellos deben de resistir al enemigo. Y confiamos en el Señor que van a obtener la victoria. Las personas no son el problema, mis amados hermanos. Esto es cuando no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, etcétera, etcétera. Ya nos enseñaron sobre eso. Deje de pensar que las personas son el problema. Son los espíritus inmundos los que multiplican el conflicto, estorban la reconciliación, destruyen las relaciones. Allí es donde está enfocada su guerra, allí es donde está su batalla. Si usted está teniendo situaciones como estas, empieza esta noche a tomar autoridad, empieza esta noche a usar el nombre de Jesucristo, no a usarlo en el sentido vulgar de usar el nombre como un talismán. Refúgiese en el Señor, tenga quietud en lo que el Señor le va a decir. Amén. Y la tercera parte y el tercer punto, amados hermanos, ya estoy concluyendo, es cuando somos corregidos en lugar de reprender a las personas. Nosotros, fíjese que a veces somos corregidos y nos enojamos. Nos enojamos cuando nos dicen la verdad. Y entonces terminamos peleando con las personas, peleando con nuestros hermanos en la fe, peleando con nuestros pastores, cuando realmente no estamos entendiendo los puntos neurálgicos de la guerra espiritual. No perdamos la fe, no perdamos la fe, mucho menos caigamos en la condenación. No se condene ni condene a otras personas. Por muy fuerte que sea la batalla externa o la batalla interna, no titubee en la fe, en la palabra de Dios, en su confianza en la salvación y en su fuerza y madurez espiritual. Mantengamos entonces, amados hermanos, las buenas relaciones con las personas y como la palabra del Señor lo dice, principalmente con la familia de Dios. Amén. Vamos a orar, Padre bendito y Dios, gracias por tu enseñanza, porque hoy has puesto énfasis, Señor, has puesto coloquialmente hablando los puntos sobre las IES. Probablemente algunos de nosotros hemos descuidado la oración. No la oración, Señor, de ir en el vehículo o ir caminando y orando. No. Ese momento cuando nos vamos a nuestro lugar secreto
Nos vamos a ese lugar de intimidad contigo, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, perdón y regresamos. Vamos a regresar a ese lugar, porque tú no lo estés pidiendo, sino porque nosotros lo necesitamos. Allí encontramos el pan de vida, el agua que salta para vida eterna, la guianza, la dirección, la amonestación, en todo aquello que nosotros, Señor, vivimos en esta tierra, en tanto caminamos en este peregrinaje, sabiendo, Señor, que no son las cosas temporales, sino son las eternas a las que nosotros nos dirigimos. Dios eterno, oramos por cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, fortalécelos. Cuando hablen contigo, Espíritu Santo, dales ese vigor, la fuerza, ese poder que necesitan, Señor, para enfrentar posiblemente la batalla que en este momento están teniendo. Este día, Señor, aún esta noche, tú los trajiste a este lugar para que, Señor, puedan ser instruidos, enseñados, capacitados, fortalecidos en la fe en Jesucristo. Y que hoy ellos levanten las armas de su milicia, sabiendo, Señor, que las armas de su milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Señor, que esta noche se levanten en tu nombre, se levanten en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, que no desmayen. Padre mío, dales el vigor. Si alguno de ellos necesita estar quieto, no hacer nada, pero estar quieto a tus pies, concédele, Señor, que pueda llegar a tus pies. Así como aquella mujer llegó a tus pies, Señor. Una para tocar tu manto. Otra llegó, Señor, para ungirte con aquel nardo, Señor, con aquel perfume costoso. Otra llegó para escucharte, Señor. Que podamos llegar para hacer cualquiera de estas cosas en adoración, en alabanza y en gratitud a ti, Padre mío. Y que al levantarnos de ahí podamos decir gracias, Señor. Gracias porque me concediste entrar al trono de la gracia, donde he encontrado socorro, misericordia. He encontrado gracias, Señor. Gracias porque sé que me has escuchado, Padre mío. Y sé que si tú me escuchas, tendré las peticiones de aquello que yo te he hecho. Y gracias, gracias por concederme, Señor, el resolver a través de la sabiduría, del conocimiento, o tal vez, Señor, concediéndome materialmente aquello que te estoy pidiendo. Pero sé que como un Padre amante que eres, Señor, tu palabra no caerá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la enviaste. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, gracias, gracias a ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, bendecimos a este hermano y a esta hermana, a este amigo y a aquella amiga. Amigo, amiga, hoy yo quiero enviarle la invitación. Tal vez está pasando usted por un desierto, tal vez está pasando por una situación muy difícil en su vida, conflictiva. Solo tiene que levantar sus ojos a los cielos, abrirle su corazón a Jesucristo. Permitirle a Jesucristo que sea su Señor, que Él sea el soberano de su vida. Ya no luche más con su orgullo, ya no luche más con su arrogancia, ya no luche más con su autosuficiencia. En este momento yo le invito, amigo, amiga, para que ahí donde usted está, le rinda su corazón a Jesucristo. No luche más. El Señor le dijo a aquel hombre orgulloso, que iba en su montura, en su caballo, iba orgulloso, sediento de vengarse, sediento de hacer daño a otras personas, con enojo, con ira, tal vez en su corazón. El Señor lo derribó, alumbró su vida. Y el Señor mismo le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y por primera vez este hombre le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Amigo, amiga, el Señor está hoy alumbrando su vida con esta palabra. Y tal vez en su corazón salta también esta oración. Señor, ¿qué quieres que haga? Ábrele su corazón. Pídale perdón por sus pecados. Arrepiéntase de todo camino de pecado porque lo lleva a la destrucción y lo lleva a la muerte eterna. Y allí donde está, doble sus rodillas o detenga su vehículo o detenga esa reunión y váyase, busque un lugar donde usted pueda hablar con el Señor.
porque Dios no rechaza a nadie, porque Dios no le va a decir, no lo va a condenar, sino lo va a recibir en amor, y usted será un hijo y una hija de Dios. Que el Señor le ayude, el Señor lo fortalezca, el Señor lo llene de su presencia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén.